Seasco, señores, niños y niñas súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo. Oh. Así las cosas, es necesario considerar que el universo es una imagen de algo. El universo es una imagen de algo. Es decir, aquello en lo que estamos no es una realidad, sino la sombra, una ficción. Y los sueños, sueños son. Calderón de la Barca, ¿cómo decía? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y los sueños son. Bien, señores, así las cosas, es necesario considerar que el universo es una imagen de algo. Lo más importante de todo es comenzar desde el principio según la naturaleza de lo que se trata. Así, entre la imagen y su modelo hay que diferenciar, puesto que las exposiciones de un tema, en efecto, son afines a esas mismas cosas de las que son exégetas. Las relacionadas con lo firme, duradero y manifiesto, es decir, el modelo original, con ayuda de la inteligencia son sólidas e inmutables. Las relacionadas con lo que se ha comparado con aquello, es decir, la copia, la proyección, el universo proyectado, el mundo de las ideas, la caverna de Platón, la realidad en falsete, la que estamos viviendo, es decir, las relacionadas con lo que se ha comparado con ellas, al ser una imagen, son parecidas proporcionalmente con aquellas, pero no son el original. Nosotros no vivimos en el mundo real. Precisamente lo que el ser es con relación a su linaje, la verdad lo es a la fe. Debemos tener presente que los que en esto pensamos somos de naturaleza humana, obviamente. Nosotros solamente podemos elucubrar y entender esta realidad a través de un sustrato sensorial y por ende intelectual reducido a nuestra propia naturaleza humana. No podemos percibir un concepto divino en cuanto a seres humanos. Podemos intuirlo, podemos bosquejarlo, esbozarlo, pero obviamente jamás tendremos una idea precisa o diáfana de lo que estamos hablando. En consecuencia, es preciso que no busquemos todavía más allá de lo que somos capaces de entender, acogiendo sobre este asunto el relato verosímil. Timeo, Platón. Déjenme leerles otro extracto y luego arrancamos con el contenido de este vídeo. Vamos a ver si lo encuentro. Sí. Ciertamente, respecto a la cosmogonía, el origen del universo, la naturaleza del ser viviente es eterna. Esto es algo que tienen clarísimo no solamente los platónicos, sino ni los neoplatónicos, catapultados ya hacia la Edad Media, sino todas las grandes culturas y civilizaciones a lo largo y ancho del planeta, desde los confucianistas, taoístas, hasta los Vedas, hindúes, los budistas. Y si queremos ir más atrás, los egipcios, los babilonios, los sumerios, etcétera, etcétera. La naturaleza del ser viviente es eterna. El otro día hice un vídeo en el que decía que incluso en las sociedades más primitivas, remontándonos incluso a tribus absolutamente perdidas de recovecos prácticamente inaccesibles del globo terráqueo, incluso en las sociedades más primitivas habían denominadores comunes. Una era un concepto de divinidad, tanto en cuanto entendemos divinidad por algo que nos precede y nos sucede, más allá de términos puramente dogmáticos o religiosos, y otra era el concepto del bien, y por lo tanto del mal, o, para aquellos de ustedes que sean muy ateos y gnósticos, del altruismo. Platón, Timeo, ciertamente la naturaleza del ser viviente es eterna. Se propuso hacer una imagen móvil de la eternidad y arreglando al punto del cielo, hizo de la eternidad, que está siempre en el mismo punto, una imagen eterna que avanza conforme a un número al que le hemos dado el nombre de tiempo. Es decir, siendo nuestra realidad una imagen proyectada del Brahma, que lo llaman los indios, de la mónada, de la totalidad, de la creación, que no tiene ni principio ni fin, se generó
para dar movilidad a esta imagen proyectada de la infinidad, el concepto del tiempo. El concepto del tiempo, que muchos dicen que proviene de los sumerios, es decir, los sumerios fueron los que definieron que una hora son 60 minutos, que un minuto son 60 segundos, etcétera, etcétera. Pero el concepto del tiempo, en realidad, está definido en base a los movimientos planetarios, los ritmos circasianos, la luna y el sol, y luego ya los astrólogos y los astrónomos podrán incluso proyectar mayores teorías respecto a las influencias que otros planetas, más allá de la luna, del sol y de la tierra, puedan ejercer sobre la realidad material. Yo ahí no voy a entrar porque no tengo ni idea, no soy ni astrónomo, ni astrólogo, ni vidente, ni tarotista, ni nada de eso. ¿Y qué quieren que les diga? Tampoco es que me interese particularmente, pero sí me interesa la cosmogonía de nuestras bases clásicas, humanistas. Fíjense que son las mismas que las Vedas hinduistas, que las taoístas, confucianistas, que las egipcias, pero probablemente por nuestra afinidad cultural occidental nos sea más fácil reconocer de qué manera se relata esta cosmogonía en términos clásicos, puesto que nuestra cultura, como personas que han nacido en este hemisferio, como españoles, dada nuestra geografía geopolítica, nuestro carnet de identidad, hemos recibido una herencia cultural directamente relacionada con el clasicismo y, por ende, con los clásicos helenistas, con el humanismo posterior, etcétera, etcétera. Y por ello quizás no sea más posible entender estas palabras que entender a un budista o a un Vedanta o a un sacerdote caldeo. Bien, ciertamente la naturaleza del ser viviente es eterna, eso está fuera de discusión incluso en las tribus más remotas de la Polinesia más perdida, en medio de los océanos más remotos di questo sistema solare, como decía Franco Battiato. Naturaleza de ser vivientes eterna, se propuso hacer una imagen móvil de la eternidad y arreglando al punto el cielo, hizo de la eternidad que está siempre en el mismo punto una imagen eterna que avanza conforme a un número al que le hemos dado el nombre del tiempo. El tiempo, que es otra dimensión absolutamente alucinatoria, es otro axioma. Toda nuestra ciencia está basada en axiomas, como las lentejas, o las comes o las dejas. Si las comes vas a poder montar un sistema de pensamiento que, llegados a un cierto punto, puede encajar algunas piezas del puzzle. Si no lo aceptas directamente, quédate en la cueva. Bien, lo cual no es mala opción, ¿eh? Ojo, no les estoy diciendo que no se queden en la cueva. Es más, yo estoy pensando en regresar a la cueva, fíjense ustedes. Ciertamente los días, las noches, los meses y los años no existían antes de que el mundo naciese. Maquinó su génesis juntamente con la formación de aquel. Todas las partes del tiempo son estas. Era y será, pasado y futuro, son figuras que se han originado del tiempo, que es este axioma que usted se lo puede comer como las lentejas, que o se las come o se las deja. Bien, las cuales sin darnos cuenta atribuimos incorrectamente a la naturaleza eterna, pues decimos era, es y será. Es, en realidad, es decir, el presente, se corresponde únicamente con un argumento empíricamente verdadero. Era y será, pasado y futuro, hay que decirlo en relación con la generación que acontece con el tiempo, pues son movimientos de una realidad eterna, de la cual nosotros formamos parte, como una fotografía o una reverberación o un eco, en tanto en cuanto no somos esa realidad, pero somos una imagen de esa realidad. El tiempo es una frivolité, por decirlo de alguna manera, que nos ayuda a encajar, junto con otros axiomas, como la tridimensionalidad, el espacio, una realidad que en realidad, valga la redundancia, en base a nuestro sistema perceptivo, basado en experiencias sensoriales, vista, oído, tacto, gusto y olfato, no nos da más que una imagen reverberada. Es decir, todo aquello que nosotros vemos no es más que una ilusión, una sombra y una ficción, y los sueños son.
Que decía Calderón de la Barca, señores, pero en tanto que sueños, soñemos. Démonos el gustazo de intentar entender algo. Nosotros y Platón no íbamos a ser menos que Platón. ¿Por qué yo iba a ser menos que un griego 500 años antes de Cristo? Bien, era y será, hay que decirlo en relación con la generación que acontece con el tiempo, pues son movimientos. Pero lo que es siempre igual e inmutable, es decir, el Brahma, la mónada, la totalidad, de la cual nosotros no somos más que una fotografía reverberada, no llegará a ser ni más vieja ni más joven a lo largo del tiempo, que es un axioma, ni precisa esta mónada haber sido engendrada en alguna ocasión, es decir, tener un principio o un fin. Ni lo esté ahora, ni lo vaya a ser además, ni en modo alguno cuanto la generación une con lo que cae del mundo de los sentidos, sino que estas figuras existen porque el tiempo imita en esto a la eternidad. Bien, señoras y señores, déjenme, para terminar, corroborarles que el Timeo de Platón, que fue una de sus obras póstumas, una de las últimas obras de vejez, junto al Critias, que fue inconclusa, y escúchenme bien, porque esto es acojonante, el Timeo de Platón, estamos hablando pues de 420 a.C., 410, 300, 400, bien, es indiferente la concreción de las fechas, pero para que se hagan una idea, estamos hablando de esos periplos temporales que no dejan de ser axiomáticos, como ya les he dicho, pero el Timeo, esta obra, que es de esa época, de Platón, más o menos semicontemporánea, con muchas escrituras sánscritas, confucianistas, taoístas, que se dice que en mayor o menor medida pudieron estar influenciadas por Hermes Trismegisto, es decir, todo el tema sacerdotal egipcio, y ahí ya nos remontamos al 2000, 1500 antes de Cristo, ya avanzaban. Y escuchen esto porque es muy importante, es muy interesante. El Timeo de Platón ya desplegaba teóricamente, uno, la ley de la gravedad de Newton. Es decir, Newton no definió nada que no se hubiera definido 500 años antes de Cristo. Dos, bueno, el tema de cómo es arriba es abajo del taoísmo fue puramente contemporáneo. Vamos a dejarlo aparte. 3. La teoría de la evolución, la teoría darwiniana, está también ya prescrita en el Timeo. 4. La existencia de enfermedades como el cáncer y su origen acídico, de acidez corpórea. Irán saliendo, porque, 5, los átomos, la teoría atómica, la teoría de la relatividad. Señoras y señores, átomos, teoría de la evolución, principio de la ley de la gravedad, etcétera, etcétera. Todo aquello que se nos ha vendido como avances científicos provenientes del 17 al 21, desde el tema de la ilustración, pasando por la revolución industrial y científica, y la ciencia contemporánea, la física cuántica, la metafísica científica. Todo esto que se nos revela como grandes descubrimientos ya se nos había sido revelado en el mundo occidental, es decir, a través de los griegos, 500 años antes de Cristo. No nos vamos a remontar a Hermes de Trismegisto. Déjenme leerles en concreto los pasajes para aquellos de ustedes que tengan la duda de creer lo que les estoy diciendo, duda absolutamente legítima. Ley de la gravedad, página 121, apartado D. Dice,
La de abajo, por un lado, hacia la que se dirige todo cuanto tiene un volumen de cuerpo, y por otro lado, la de arriba, hacia la que todo marcha de forma obligada. Siendo el universo de forma esférica, cuando está alejado del centro a igual distancia, son los extremos, y es preciso que sean por naturaleza iguales. En cuanto al medio, al estar alejado de los extremos a igual distancia, es preciso considerar que está justamente enfrente de todos. Por consiguiente, al ser el universo de esta manera por naturaleza, ¿cuál de los espacios mencionados podría considerarse arriba o abajo, para no designarlo con toda justicia mediante un nombre no apropiado? Pues en el universo la región del medio no podría ser llamado justamente el lugar que por naturaleza está abajo, ni el que está arriba, sino el que está en medio. Lo que está en derredor no es sin duda el medio, ni tiene una parte más diferente de otra con relación al medio o a lo que está enfrente. Bien, señoras con señores, lo que decía ya Platón es que cuando tú empujas hacia arriba, ejerces una fuerza de dos cuerpos, uno ligero y otro pesado, la fuerza que ejerces hacia arriba del cuerpo ligero irá hacia arriba con relativa facilidad. La fuerza que ejerces hacia arriba del cuerpo pesado no irá hacia arriba, sino que a duras penas, con tu esfuerzo, podrá elevarse de su posición inicial estática mínimamente y volverá a caer hacia abajo. Bien, el arriba y el abajo, pues, dice ya Platón, no depende tanto de una posición espacial, sino de características de los cuerpos que se están manipulando, como en este caso cuerpos ligeros o cuerpos pesados, entre comillas. Bien, básicamente la ley de la gravedad fue estipulada ya de manera occidental en el Timeo de Platón y seguramente anteriormente. Vamos a la teoría de la evolución del señor Darwin. 140D. Déjenme. 140D. Bien. Lo situado en la unión de los tendones, piel y hueso junto a los dedos, hablando de la conformación de los seres orgánicos, al estar formado por los tres y estar seco, generó del conjunto una piel dura, hecha por estas causas secundarias, pero fue la inteligencia, que es lo que Darwin llama la teoría de la evolución y la selección de las especies, la selección natural, esa es la inteligencia de la que habla Platón, fue la inteligencia la mayor responsable al haberlo hecho por lo que han de venir después. Nuestros creadores sabían ciertamente que en algún momento nacerían de los hombres, las mujeres y los demás animales salvajes, y que además la mayor parte de ellos necesitaría uñas para muchas cosas. Por ello tuvieron cuidado en que hubiese uñas en los hombres que nacían después. Por estos motivos se originaron también la piel, los cabellos y las uñas en las puntas de los miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Platón ya hablaba en su Timeo de la progresiva metamorfosis de los organismos en función de sus necesidades de supervivencia respecto a su entorno biológico, geológico, etcétera, etcétera. Sabiendo que esa inteligencia, que es lo que Darwin llama la selección natural, y Platón llama sencillamente una inteligencia divina, iba a ir modificando y metamorfoseando a los seres orgánicos para poder adaptarse a su hábitat. Bien, Platón, teoría de la evolución, Darwin, nada nuevo bajo el sol. Vamos con los átomos, 111.b, 111.b. Los átomos, que son uno de los temas que han dado nacimiento a la física cuántica y a teorías como la teoría de la relatividad y muchas otras en las cuales hoy en día nuestra ciencia más avanzada se basa, ya fueron absolutamente nombrados y estipulados en el Timeo de Platón y seguramente mucho antes. 111b. Átomos. De entre todos estos es necesario que el que tenga las superficies más pequeñas sea el que mejor se mueva, el más cortante y el más agudo de todos en todo, e incluso el más ligero, puesto que se compone del menor número de partes iguales. El segundo debe tener esto mismo en segundo lugar y el tercero en tercer lugar. Por consiguiente, sea elemento y simiente del fuego, la figura de la pirámide, que es sólida, conforma a un razonamiento correcto y verdadero.
digamos que la segunda sea la del aire y la tercera la del agua. Está hablando de los 4 elementos, 5 elementos, tierra, aire, agua, fuego, 4 elementos, y el quinto, que es el éter, que aquí no menciona. Hay que entender que todos estos elementos son tan pequeños que debido a ello no podemos verlos si los tomáramos a cada uno individualmente, sino que para poder ver sus masas deben reunirse muchos en moléculas y después en cuerpos compuestos, que son los que ya de manera sensorial podemos percibir a través de la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, etc. Y que además, gracias a la voluntariosa y convencida necesidad, inteligencia y necesidad, el Dios pudo por todas partes ordenar lo relacionado con sus cantidades, movimientos y otras propiedades con sumo rigor y de un modo proporcionado. Bien, señoras con señores, se está haciendo muy largo el vídeo y por eso voy a terminar aquí, porque existe una explicación para todo aquello que desde el siglo XVIII y XIX se nos ha despachado por descubrimientos científicos, cuando se transgredió la filosofía natural, que tenía la humildad de hablar de la ciencia como sencillamente una disciplina que intentaba dirimir los mecanismos de la naturaleza orgánica y física, no de la realidad, sino exclusivamente de la naturaleza física y química, ley de la gravedad, teoría de la evolución, teoría atómica, etcétera, etcétera. Todo esto está ya estipulado occidentalmente en el Timeo de Platón, que se basa también ya en antiguos filósofos de su propia cultura y también de culturas allende los mares, por hablar de alguna manera pues de los egipcios, que denominaban ya, incluso en la época platónica, a los griegos como eternos adolescentes. Los griegos en aquella época eran lo que vendrían siendo los americanos en el siglo XX, pequeños adolescentes que descubrían América y narraban y reportaban, debido a su opulencia circunstancial, realidades que ya habían sido estipuladas precedentemente. Bien, señoras y señores, el Timeo de Platón, para una comprensión cosmogónica occidental de la génesis del universo y de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Comprensión occidental que está absolutamente coordinada, es totalmente análoga con la comprensión cosmogónica egipcia, sumeria, babilónica, Veda, budista, taoísta, confucionista, neoplatonista. ¿Cuándo empieza a variar todo? No por efectos filosóficos naturales, después llamados científicos, sino por efectos puramente políticos, con la llegada en el siglo XVIII de la masonería, discúlpenme ustedes, pero es una pura realidad sociológica que de alguna manera empieza a sintetizar y regurgitar los conocimientos clásicos y orientarlos no a la necesidad de comprender cosmogónicamente nuestra propia naturaleza, sino a la necesidad de manipular a las masas y de, dentro de su nuevo universo mercantil, crear una realidad a través de la cual, como seres espirituales, no fuera importante nuestro conocimiento, nuestra relación con esa divinidad, sino nuestra capacidad de ser productos de mercado, individuos de una granja que una minoría elitista se dedicaría a pastorear. Es decir, una minoría se arrogaría el derecho de considerar a una mayoría como elementos corralísticos y de mercado a través del adoctrinamiento y la prostitución de los conocimientos clásicos, básicamente con herramientas como la desinformación, la superstición y el miedo. Y de aquellos polvos, señoras con señores, el Foro Económico Mundial y la Agenda 2030. ¿Con qué me quedo de todo esto, señoras con señores? Tanto como los Vedas, como los taoístas, como los platónicos o los neoplatónicos hablan precisamente en base a que estamos viviendo en una realidad que es una imagen de lo que es realmente real, valga la redundancia. La caverna de Platón nos hablaba de esto. Nosotros estamos encerrados en una caverna, en las profundidades de una caverna, cuyo único aspecto de la realidad que nos llega son unas sombras proyectadas del exterior sobre la pared.
pero esas sombras son una imagen de la realidad. Si pudiéramos salir de la caverna, podríamos ver la realidad, no la proyección de la realidad, sino la realidad en sí. Bien, en ese sentido, y puesto que vivimos en un mundo de ensueño, calibrado por un conglomerado de herramientas sensoriales que forman parte de una realidad orgánica efímera, vista, oído, tacto, gusto y olfato, que desaparecerá, y por lo tanto todo aquello que nosotros percibimos es falso, porque todo aquello que es efímero no puede ser real. Eso también Platón lo recordaba. No puede existir un equilibrio en una naturaleza que es cambiante. El equilibrio puede solamente existir sustancialmente en algo que es inamovible y es eterno. Todo aquello que cambia, todo aquello que evoluciona, que nace, que crece, que se reproduce y que muere, que envejece, es por definición una ilusión. Bien, en ese mundo de ilusión, que está calibrado en base a ideas que son constructos mentales reverberados de una realidad, en ese mundo, basado en ideas, cualquier cosa que usted piense puede ser generado con la misma dignidad real que tiene el paqui que vive abajo de su barrio vendiendo Coca-Colas Light. Puesto que aquello que usted tenga la capacidad de generar mentalmente no tiene menor dignidad que aquello que usted genera sencillamente a través de su vista. Yo estoy viendo una farola y por lo tanto esa farola existe, pero existe en tanto en cuanto yo estoy dándole la dignidad de existencia a través de un medio sensorial que en realidad no deja de ser un axioma, como es la tridimensionalidad o el concepto del tiempo. Por lo tanto, si yo pienso que me estoy trajinando a Jennifer Lawrence, señoras con señores, me estoy trajinando a Jennifer Lawrence. Pero no. En realidad soy el mandingo de su yate. ¡Qué pan más amargo, Dimas! ¡Qué pan más amargo!